Luego de ello, ¿qué pasó? Luego de ello, ¿un estancamiento o más bien comenzaron a haber más publicaciones? En el año 2003, Tarazona y colaboradores escriben un documento que muchos de ustedes también deben haber leído, que es este artículo de panorama de la biodiversidad o de la investigación en recursos, en ecosistemas marinos. Y ellos en realidad, todo el equipo de autores, y ellos mencionan que existen desafíos para la investigación en la biodiversidad marina. ¿Y cuáles son estos? Y yo quisiera que ahí comencemos a pensar si es que esos desafíos que en el 2003 fueron propuestos, encontrados, identificados por ese grupo de investigadores, hoy en día aún se mantienen. Entonces, entre ellos, ¿qué tenemos? El primero, la formación y la capacitación de recursos humanos. Entonces, ¿qué querían decir esos autores con ello? En primer lugar, de que había una disminución del interés en el estudio de la sistemática, la taxonomía y la biogeografía. Hace 20 años, estamos hablando del 2003, habían identificado que había una disminución de ese interés. Al mismo tiempo, habían identificado que era necesario que existan programas de posgrado que permitan formar a esas personas a pesar de que tuvieran bajo interés en estas áreas. Pero que esos posgrados deberían estar muy bien articulados y deberían incluir tecnologías que en el momento estaban siendo de vanguardia, biología molecular, por ejemplo. Y al mismo tiempo, que esos programas de posgrado tuvieran becas de estudios, que se pudieran financiar a los estudiantes para que continuaran con esta línea de investigación en taxonomía. Esto fue hace 20 años. Hoy en día nos encontramos en ese mismo lugar o se ha avanzado en algo. Vayamos pensando en eso. El segundo desafío es el desarrollo de inventarios taxonómicos. Les mencioné los trabajos de Méndez, Paredes, Álamo y Valdivieso, ¿verdad? Esos eran los catálogos, las listas que se tenía en aquella época. El desafío en ese momento, hace 20 años, era que se elaboraran inventarios de organismos o grupos taxonómicos que aún no habían sido estudiados. Briozoa, por ejemplo, esponjas, tunicados, grupos que no tenían aún una lista de especies y que se actualizaran aquellos inventarios ya evaluados. Asimismo, se consideró como un desafío el poder determinar áreas de endemismo, que hoy en día llamamos como hotspots de diversidad. Y luego tenemos dos puntos más que están más relacionados con los factores ambientales, con el continuar monitoreando la calidad de agua, vamos a decirle, o sea, los parámetros físico-químicos. Y para ello ellos proponían que se utilizaran herramientas más modernas, colectar datos de manera automatizada, sensores remotos, que se pudieran colocar plataformas de monitoreo para poder observar y acompañar procesos ecológicos como la sucesión. Y al mismo tiempo también ellos consideraron un desafío el poder evaluar el impacto del cambio climático en la riqueza, la abundancia de los organismos. Entonces, para ello ellos proponen un análisis retrospectivo de aquellos cambios que ocurrieron desde mucho antes, desde el Holoceno, para poder predecir futuros escenarios. Entonces, hace 20 años, Tarazona y colaboradores identificaron estos 5 desafíos para la investigación en biodiversidad marina. De estos 5, 3 de ellos, los primeros, están directamente relacionados con el poder identificar, catalogar, inventariar la diversidad. Hoy en día, en el 2023, eso es un poco para que comencemos a pensar, ¿no? Hemos superado esos retos después de 20 años. Después de 20 años ya tenemos especialistas en cada grupo taxonómico, o por lo menos existen los mecanismos para poder formar personas que sean, digamos, los especialistas en un grupo taxonómico, o todavía estamos como hace 20 años, todavía no hay personas capacitadas, todavía no hay posgrados que tengan esta intención. ¿Existen ahora inventarios de esos grupos que antes no teníamos, o seguimos siendo lo mismo?
Seguimos teniendo moluscos con interés comercial, seguimos teniendo crustáceos con interés comercial, o ya hemos ido un poco más allá. Y en cuanto a estudio de endemismos y áreas de especiación, ¿seguimos estudiando en las mismas áreas de siempre o estamos llegando a lugares poco explorados? De pronto ahí tiene mucho que ver la próxima ponencia del DICERPA, ¿no? Seguimos yendo a los mismos lugares, a las mismas profundidades, a las mismas condiciones. Entonces, un poco para pensar en eso. Y esto no podemos hacernos de la vista gorda y decir que hay una crisis en la taxonomía a nivel mundial. Y definitivamente el estudio de la biodiversidad marina peruana se va a ver afectado por eso. Entonces, ¿qué es esto de la crisis de la taxonomía? A nivel mundial, ya hace más de 20 años, se ha reconocido que hay un bajo interés por los estudiantes de pregrado o posgrado en continuar estudios relacionados a la identificación, sistematización de las formas de vida, o sea, de hacer taxonomía, digamos. ¿Por qué? Porque probablemente demora mucho, ¿no? Hacer una tesis en taxonomía, me voy a demorar mucho tiempo frente al microscopio, frente al estéreo, y voy a publicar en una revista que no es de alto impacto probablemente. O de repente tengo que tener contacto con el especialista para poder realmente saber si la especie que yo pienso que es realmente corresponde a esa o no, y eso me va a demorar mucho. No necesito el ojo del especialista o del especialista. Entonces hay ciertos puntos que desaniman para que un estudiante pueda continuar en esta línea, y esto no es ajeno al Perú, eso también ocurre en el Perú, y por ello es que se ha intentado que la taxonomía se haga más atractiva. ¿Cómo más atractiva? No es solamente para que gane adeptos, sino porque en realidad la manera tradicional que se venía utilizando para identificar una especie era basada en la morfología. Hoy en día sabemos que los caracteres morfológicos, pues en muchos casos, en muchos grupos taxonómicos son muy plásticos, ¿verdad? Y que no nos sirven. Entonces necesitamos caracteres más robustos, que los podemos encontrar, por ejemplo, en las secuencias de ADN, que también tienen sus limitaciones, pero es un abordaje más, entonces nos ayuda a poder decidir. Otro abordaje que se está empleando hoy en día también es la química. Muchas veces, o en algún momento ustedes han escuchado de la quimiotax. En el caso de esponjas es usado porque las esponjas son organismos que pues tienen una gran liberación de metabolitos secundarios, que es la manera como se comunican, digamos, a través de sustancias químicas. Entonces, algunas especies poseen o liberan determinados metabolitos que no son liberados por otras especies, entonces nos sirven para poder identificarlas, y por eso se habla también de perfiles metabolómicos. Pues esto en plantas también es bastante común. En algunos animales que tienen una química poderosa, digamos, forma parte de una de las herramientas para poder identificar especies. Entonces, para poder, digamos, integrar diferentes abordajes y hacer la taxonomía más interesante, es que hoy en día vamos a encontrar muchos trabajos que incluyen estos aspectos en la identificación de especies. Se ha hecho más difícil ahora la taxonomía, entonces, ¿me va a ser más difícil identificar especies hoy en día? Bueno, es que cada vez nos vamos dando cuenta de que hay caracteres morfológicos más plásticos y necesitamos más herramientas, pero eso nos da una oportunidad para entender mejor a nuestros organismos, porque tenemos secuencias de ADN, tenemos imágenes de microscopía electrónica, aquí tenemos espículas de esponjas por microscopía electrónica, que nos permiten ver en mayor detalle y podemos tener mayor seguridad cuando identificamos especies. Microbiota asociada también, en el caso de las esponjas, por ejemplo, hay algunas especies de esponja que poseen microorganismos que solamente habitan en ellas, en esa especie, no van a ser compartidas por otro. Entonces también nos sirve como si fuera una sinapomorfía, como si fuera un carácter para poder identificarlas. Entonces, a pesar de que se utilizan métodos más modernos, más interesantes para poder identificar especies,
aún parece que esta taxonomía no es lo suficientemente atractiva y aún así tenemos una crisis, un bajo interés por investigadores por desarrollar proyectos de investigación relacionados a taxonomía. Probablemente porque ahí no existan facilidades para esa investigación, y ese es el otro punto que les quiero mencionar. Hoy en día, a diferencia de hace más de 20 años o más de 30 años, existen muchos subsidios para poder realizar investigación. Sabemos, por ejemplo, que si alguno de ustedes desea hacer una pasantía o algún estudio en otro país donde está el especialista o el especialista en el área que a ustedes les interesa, pues van a poder aplicar a alguna de las convocatorias que de pronto tiene Prociencia, o de repente algún otro financiamiento externo. Hoy en día también las universidades, tanto públicas como privadas, poseen financiamientos internos para hacer investigaciones.